La tristeza es un sentimiento humano y en realidad no solo humano, pues es evidente que los animales también se entristecen, como por ejemplo cuando muere uno de sus cachorros y se ha visto cómo la madre incluso derrama lágrimas por el dolor de su corazón. A lo largo de nuestra vida son muchas las ocasiones en las cuales la tristeza o la pesadumbre puede apoderarse de nosotros, llegando incluso a niveles muy elevados que se tornan en angustia. El libro de Eclesiastés nos enseña que todo tiene su tiempo y entre una lista de circunstancias mencionadas en el capítulo 3 encontramos que hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de celebrar. Los profesionales que estudian el comportamiento humano y de la sociedad, tales como los psicólogos y psiquiatras, entre otros, han descubierto que en nuestros tiempos la depresión psicológica o simplemente llamada depresión azota a un buen número de personas por razones muy variadas. La muerte de un familiar, un viaje lejano, la pérdida de un trabajo, un divorcio o cualquier cosa similar puede romper la armonía de una persona por fuerte que ella misma crea que sea hasta ese momento. Sea por causas circunstanciales como las antes señaladas o por problemas neurológicos asociados, que también los hay, la depresión es un mal que cada día es más frecuente en el mundo, llevando incluso al suicidio. Sin embargo, la búsqueda de la felicidad ha sido siempre el objetivo de la mayoría de la gente, pero contradictoriamente, muchas veces son aquellos que consideramos exitosos quienes caen en un vacío depresivo capaz de llevarlos incluso al suicidio. Y no creo necesario citar casos concretos, pues ha sido mundialmente conocido el suicidio de artistas, por ejemplo, que han tenido todo lo que cualquier persona supone que le daría felicidad, esto es éxito en su carrera, dinero, fama, poder, etcétera. Pero hay por lo general un vacío en estas personas que no puede ser llenado por nada material ni humano. Un vacío que cuando alcanzan sus metas humanas se vuelve más evidente aún, siendo invadidos por una desesperanza que los hace sentir que la vida no tiene sentido. Es como si perdiesen de pronto la alegría de vivir o los objetivos de la vida. En contraste, el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 4 versos 6 y 7 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios que rebasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mientras para el mundo, el riesgo de llegar a un punto en el cual no le encuentren un objetivo a su vida será siempre un riesgo latente. Para un hijo de Dios no puede haber tal cosa, pues nuestros objetivos no son materiales ni están en este mundo, sino en el cielo. Y es allá donde debemos estar enfocados siempre. Como dice Pablo en su carta a los Filipenses capítulo 3, versos 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué sorprendente, ¿verdad? Para el mundo que lucha desesperadamente por alcanzar la felicidad o lo que creen que les dará su felicidad, el resultado puede ser más desdicha y frustración, porque muchas veces cuando logran sus objetivos se encuentran más vacíos que antes. Es como esforzarse mucho para subir una empinada cuesta, seguros de que al llegar a la cima de la montaña van a encontrar un gran tesoro. Y finalmente, al llegar, no encontrar nada y por el contrario, sentirse tremendamente desilusionados. Pero aquella preciosa promesa de Dios para sus hijos que menciona la paz que rebasa todo entendimiento, porque el mundo no puede entender que aunque estemos atravesando momentos difíciles,
el Señor camina junto a nosotros y seremos más que vencedores. Recordemos aquel hermoso poema llamado Huellas, que seguramente algunos lo han leído, el cual narra el sueño de un hombre que caminaba por la playa y junto a las pisadas suyas se dibujaban en la arena también las huellas de Dios, quien lo acompañaba. Pero en las etapas más duras y tristes de su vida, solo veía un par de pisadas, por lo cual dijo: Señor, tú me prometiste que si te seguía siempre caminarías a mi lado. Sin embargo, he notado que en los momentos más difíciles de mi vida hay un solo par de huellas. ¿Por qué cuando más te necesité no caminaste a mi lado? Y el Señor le respondió: querido hijo, yo te amo infinitamente y jamás te abandonaría en los momentos difíciles. Cuando viste en la arena solo un par de pisadas, es porque yo te cargaba en mis brazos. Qué hermoso, ¿verdad? Escuché decir hace pocos días a un conferencista que la depresión producto de la soledad es una verdadera crisis en sociedades avanzadas, con alto nivel de vida y gran tecnología, como en Japón, por ejemplo, donde hay personas que incluso optan por transgredir las leyes con tal de ser arrestados y poder pasar unos días junto a otras personas, aunque sea privada de su libertad. Qué pena, qué tristeza. Desafortunadamente, en muchas familias, sobre todo en nuestros tiempos, encontramos adultos mayores abandonados por sus hijos y nietos, después de haber dedicado su vida a ellos. Una vez que se sienten realizados, se van a lugares lejanos donde se les presentan mejores oportunidades de estudio o de trabajo. O simplemente al casarse se olvidan de aquellos que los criaron y les brindaron alimento, educación y protección. Estos ancianos, ya débiles y vulnerables, sufren no solo las consecuencias de enfermedades propias de su edad, sino la soledad inmensa de no tener familiares consigo. Pero nosotros no estamos solos, pues el propio Señor Jesucristo nos dijo que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, conforme está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 28, verso 20. Quiero mencionar otra historia que se refiere a una pequeña familia compuesta por una pareja joven y su pequeño hijo de unos 5 o 6 años, con quienes vivían también el abuelo, quien padecía de Parkinson, y cuando se sentaba a comer no podía controlar los movimientos de su mano y derramaba la comida sobre la mesa y sobre su propia ropa, situación que incomodaba a los esposos, por lo cual un día decidieron sentarlo en un rincón apartado de ellos con un plato y una cuchara de madera. Al ver esto, el tierno niño preguntó a su papá por qué hacían esto con el abuelo, siendo explicado en los términos antes señalados. Entonces, al día siguiente, el papá encontró al niño con un pedazo de madera tratando de hacer algo con él. Y al preguntarle qué pretendía hacer con aquel pedazo de madera, el niño respondió que se proponía hacer un plato de madera para él, es decir, para su padre, cuando sea viejo, pues un día lo habría de necesitar para que coma apartado de él cuando éste sea grande. La tristeza y la soledad son sin duda una especie de epidemia compleja y penosa que involucra a toda la familia. Y por ello, los cristianos no debemos pasarla por alto. La Biblia en Éxodo 20:12 nos enseña a honrar a nuestro padre y a nuestra madre, y es un mandamiento que añade, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Pero si por circunstancias de la vida, el día que lleguemos a viejos no tenemos familia con quien compartir a nuestro lado, recordemos el Salmo 20:10 que proclama: aunque mi padre y mi madre me abandonen, tú, Señor, te harás cargo de mí. Que Dios nos guarde con el amor perfecto que solo Él puede darnos. Amén.